Bueno, aquí lo que vamos a empezar a ver va a ser la propiedad de la linealidad, ¿sí? Que es lo que me va a servir para resolver, para encarar el primer método para resolver, para encontrar las primitivas de una función. Bueno, ustedes cuando trabajaban con derivadas, recuerdan que tenían que, el caso de la derivada de una función por una constante era la constante por la derivada de la función. Y la derivada de una suma o resta de funciones eran la suma o resta de las derivadas, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a aplicar algo similar para primitivas, ¿sí? Vamos a tener dos funciones, f y g, son dos funciones con primitiva, ¿sí? En i, ¿sí? Y k, una constante distinta de 0. Entonces, el caso de la primitiva de una constante por una función es la constante por la resolución o la integral de f de x diferencial de x, ¿sí? Y esto aquí nos conduciría a una constante por, y la primitiva de f mayúscula habíamos dicho que era f minúscula, entonces sería una f mayúscula más la constante de integración, ¿sí? Y en el segundo caso vamos a tener que la primitiva o la integral, en este caso entrando ya al método de resolución, la integral de una suma o resta de dos funciones es la suma o resta de dichas integrales, ¿sí? En este caso tendríamos una f de x mayúscula más una g de x mayúscula más una constante de integración. Ese sería nuestro resultado final, ¿sí? Bueno, pero aquí lo que queremos ver es simplemente la propiedad, cómo se aplica. Ya vamos a entrar a resolver con determinados ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver el primer método de integración, ¿sí? Que corresponde al método de descomposición. Se basa en aplicar la propiedad de la linealidad, ¿sí? Bueno, ustedes, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Ustedes ven el primer ejercicio, que hay una resta de dos funciones, le suman una más, ¿sí? Bueno, entonces tengo que ver entonces, ¿qué voy a tener que hacer allí? Encontrar la primitiva de cada una de esas funciones, ¿sí? Entonces, les recomiendo aquí que tengan el cuadrito, ¿sí? que está en las diapositivas anteriores para poder ir resolviendo esto, ¿sí? Bueno, vamos a resolver. Fíjense, en cada uno de los casos tenemos sumas o restas, ¿sí? Y tengo que ver cómo analizo cada una de esas expresiones. Bueno, el primero tengo, fíjense, x cuarta, ¿sí? Entonces fíjense en el cuadro que ustedes tienen, el caso que dice x a la r, la primitiva de x a la r, ¿sí? Que sería x a la r más 1 sobre r más 1, ¿sí? Ese sería el primero. Luego tienen 5 a la x, fíjense en el caso de a a la x, ¿sí? ¿Cuál es la primitiva de a a la x? Y en el último dice 9 sobre x cuadrado. Así tal como está, no hay ningún caso, ¿sí? Entonces me conviene eso escribirlo previamente de otra manera. Entonces vamos a escribir esta expresión de otra forma. Entonces sería de x cuarta menos 5 a la x más 9 por x elevado a la menos 2. Entonces la primitiva, ¿esto cuánto va a ser? De x cuarta, fíjense en la tabla, sería x a la quinta sobre 5. Menos 5 a la x. ¿Cuál es la primitiva de 5 a la x? 5 a la x sobre logaritmo natural de 5. Y ahora tenemos 9x a la menos 2. El 9 es una constante. Voy a tener que escribir esa 9. Acuérdense, en el caso anterior, una constante, que es el 9, por la función. Entonces, la constante por la primitiva de la función, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, ¿qué me quedaría? X a la menos 2, ¿sí? Que es el caso similar a X a la cuarta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumarle un 1 al exponente y dividir en ese mismo número que queda. Entonces, X a la menos 2, ¿cómo me quedaría? X a la menos 1 sobre ese menos 1. ¿Eh? Entonces, aquí vamos a colocar más momentáneamente,
más la constante de integración. Entonces, ¿cómo puedo escribir el resultado final de esto? X a la quinta sobre 5 menos 5 a la x sobre logaritmo de 5, natural de 5, menos 9 sobre x más c. Y este sería el resultado final. ¿Sí? Y sería una solución nuevamente general. ¿Sí? En este caso general. Bueno, vamos al segundo caso. Entonces, en este caso, fíjense, 3 coseno de x. El 3 es una constante, dejo la constante, y la primitiva del coseno de x, ¿cuál sería? Fíjense en la tabla, sería seno de x, porque al derivar el seno tengo coseno, ¿sí? Más b, pues la primitiva de b es una constante. Entonces, ¿cómo tendría que ser la forma de la expresión para que al derivar me dé b? Tendría que ser b por x, menos 3 una constante. ¿Y cuál tendría que ser la función que yo tendría que tener para que al derivar me dé 1 sobre x? ¿Sí? Si se fijan en la tabla, sería logaritmo de x. Entonces tendría logaritmo de x más c. ¿Sí? Y ahí está el resultado final para este caso. ¿Sí? Bueno. Aquí estamos simplemente, no estamos trabajando con ningún valor en particular, entonces el logaritmo puedo poner directamente el logaritmo de x. Pero si fijan en las tablas, figura como logaritmo del valor absoluto de x. ¿Sí? Aquí estamos trabajando en forma, obteniendo las primitivas simplemente, o sea, resolviendo la integral indefinida, o sea, ningún valor en particular, entonces puedo poner la x simplemente. Bueno, aquí en este caso, fíjense, la variable, en la función que yo tengo, hay una x y una t, ¿sí? Pero al final dice diferencial de t en el primer caso y diferencial de x en el segundo, ¿sí? Quiere decir que lo que yo tengo allí es, en el primero, la t, la variable, y la x una constante, ¿sí? Entonces ese término 7 a la x sería una constante. Entonces, ¿cómo me queda este primer término? Sería este primero una constante. Entonces, ¿cómo lo tomo? Como la constante por t. ¿Ven? ¿Por qué por t? Porque ustedes fíjense que al derivar 7x por t, la variable es t, la derivada sería simplemente 7x. ¿Ven? Luego viene aquí una suma, bueno, una suma algebraica. En el primer término, para que me dé 1, ¿qué tendría que tener? Tendría que ser simplemente t. Menos, y para que me dé t cuadrado, ¿qué tendría que tener? T al cubo sobre 3. ¿Sí? Más la constante de integración. Y ya está resuelto ese primero. ¿Ven? Por la variable, fíjense, era t. ¿Sí? Mientras que en el segundo la variable es x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar primitiva? Del 7 a la x. ¿Y todo esto qué sería? No hay x. Entonces, ¿qué es? Una constante. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la primitiva de esto? 7 a la x sobre logaritmo de 7 más, todo esto hemos dicho que una constante, 1 menos t cuadrado, todo por x, más c. Y este es el resultado. ¿Sí? Entonces ustedes pueden, fíjense en que dependiendo cuál es la variable, tienen que fijarse cuál es la primitiva correspondiente para esas partes del término, ¿sí? De la función con la cual estén trabajando. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver método de sustitución en el siguiente video.